Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta sesión especial de Escolar sobre el tema de la fiesta de Acción de Gracias, una fiesta que se celebra desde hace ya mucho tiempo en los Estados Unidos, que creo que tiene una historia interesantísima y que probablemente sea algo que a la distancia no sea tan fácil de entender. Yo, pues he vivido la mayor parte de mi vida en México, tengo un tiempo viviendo en Estados Unidos. Y ciertamente cuando yo estaba lejos, pues sabía que los americanos celebraban esta festividad, pero sin entender realmente la profundidad de la misma. Y eso es, quisiera compartir un poco con ustedes el día de hoy, en lo que a su origen histórico se refiere, como a su significado presente. Entonces, si les parece, comparto mi pantalla y comenzamos nuestro recorrido. Em, Y bueno, pues ya lo decíamos, ¿no? La fiesta de Acción de Gracias consiste en una cena, la cena de Acción de Gracias, que desde hace ya muchos años se celebra de manera fija en el cuarto jueves del mes de noviembre. Es una gran fiesta nacional. Y la historia de la misma, esa cena, la primera vez que se celebró esa cena, y luego el cómo eventualmente se terminó convirtiendo en una fiesta que es celebrada en todo el país como un día de descanso obligatorio, pues es interesante. Y decía, es lo que quiero compartir ahora con ustedes. Para poder entenderla nos tenemos que remontar siglos atrás, de hecho, al descubrimiento de América. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pone pie en lo que después se descubrirá que era en realidad un nuevo continente, no las islas, perdón, no las Indias Orientales, sino un universo nuevo que muchas naciones europeas de manera muy pronta se apresuraron a colonizar. Y entre las que vinieron de estas tierras en sus distintas regiones de norte a sur a buscar la oportunidad de establecer asentamientos, se cuentan España, Portugal, Francia, el Reino Unido, Rusia, los Países Bajos, Suecia. Y como es muy bien sabido, corresponderá a los ingleses el establecer las primeras colonias en la costa este de lo que hoy es la Unión Americana, aquellas colonias que terminarán convirtiéndose en 13 y que a finales del siglo XVIII están uniéndose para poder declarar su independencia en contra de Inglaterra, sentando con ello las bases para el surgimiento de los Estados Unidos. Entonces, en 1776 se declaran independientes, el año que entra se cumplirán 250 años de ello. En 1783 se culmina ya todo el proceso de negociación derivado de la guerra y con ello pues ganan su independencia, ¿no? Pero lo que a partir de ese momento será un país que con el paso del tiempo se irá convirtiendo en una gran potencia internacional, como ya lo hemos comentado aquí en otros cursos de Escolars. En su momento nació como un conjunto de 13 estados que tenían como antecedente 13 colonias, que tenían como antecedente algunos pequeños asentamientos humanos que poco a poco fueron creciéndose para desarrollarse a la manera de una colonia que eventualmente se torna en una entidad. Las tres primeras, todas ellas obviamente establecidas en lo que hoy es la costa este de Estados Unidos, es la colonia perdida de Roanoke, que se estableció entre 1585 y 1590 en el territorio de lo que hoy es Carolina del Norte y que tuvo un final misterioso porque sin tener una explicación de por medio, lo único se sabe es que después de algunos años de evolución, desapareció. Y todos sus habitantes igualmente desaparecieron sin dejar huella y no se sabe qué es lo que sucedió. Es una colonia interesante porque está ligada con un personaje cuyo nombre, pues estoy seguro que muchísimos hemos escuchado, que es Sir Walter Raleigh. Y que, bueno, echándole un poquito un ojo a la vida de Walter Raleigh, es digno de una sesión, ¿eh? Algún día daré una sesión sobre este señor porque tiene una vida verdaderamente apasionante.
Todo esto sucede en tiempos de Isabel I. Ya sabemos, ¿no? La segunda hija de Enrique VIII, aquella que sucederá a su hermana María en el trono de Inglaterra y que restituirá el anglicanismo después de que María había revertido la decisión del Papa de romper con Roma, restableciendo el catolicismo en las Islas Británicas. Entonces, en tiempos de Isabel I se establece esta primera colonia que tiene un final misterioso. La segunda colonia, más famosa y más exitosa, es la colonia de Jamestown. Esta sí va a prevalecer y va a dar origen a la colonia de Virginia. Todo ello en 1607. Por ligarla con otro personaje famoso, me parece que muchos tendrán presente el nombre de Pocahontas, a quien vemos aquí en el retrato que la distingue en la National Portrait Gallery de la ciudad de Washington. Y no obstante, creo que la mayoría la conocemos por la imagen que nos regaló en su momento Walt Disney al pues, filmar o realizar esta película de caricaturas que lleva el nombre de esta mujer que entró en contacto con uno de los dirigentes de la colonia de Jamestown, con James Smith, y viven ahí una aventura que es precisamente la que narra la película y que tiene un fundamento en la historia, en la vida real. Finalmente llegamos a la tercera colonia en fundarse, que es la que a nosotros nos interesa, porque es en esta donde se origina la historia del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, que es la colonia de Plymouth, establecida en 1620 en lo que después se convertirá en la colonia de Massachusetts. Esta es una historia interesantísima que si pues le tiramos el hilito y nos vamos un poco hacia atrás, nos lleva al contexto de las guerras de religión en las que Europa entra en el siglo XVI y que no van a concluir sino hasta mediados del siglo XVII, luego del inicio de la Reforma Protestante. Entonces, esto yo creo que todos lo tenemos presente, nos lo habrán explicado alguna vez en la escuela, ¿no? Como la historia de Estados Unidos está íntimamente ligada con las persecuciones religiosas que hubo en toda Europa y en particular el caso de Inglaterra es aquí el relevante, que llevó a unos cuantos peregrinos a cruzar el Atlántico buscando un lugar donde pudiesen practicar su religión en libertad. Entonces, esta tablita ya la hemos usado, la usamos recientemente en el curso de Historia de las Religiones, para hablar de los distintos rompimientos a lo largo de los siglos del credo cristiano. Y uno de los rompimientos que mencionamos en aquella ocasión fue cómo en 1534, por determinación de Enrique VIII, la Iglesia de Inglaterra se separa de la Iglesia Católica con la firma de un documento que se conoce como la Acta de Supremacía. Y eso pues va a poner en contrapunto a los anglicanos con los católicos, pero también al interior de Inglaterra se están desarrollando muchos otros grupos cristianos que están siguiendo otras distintas creencias o que están abrazando otras distintas denominaciones dentro del mismo universo cristiano. En concreto, al interior de Inglaterra comienzan a surgir comunidades de calvinistas, que son conocidos como presbiterianos. Y así como los anglicanos están en pleito con los católicos, los anglicanos también están en pleito con este grupo presbiteriano de origen calvinista que criticaban a la Iglesia de Inglaterra como insuficientemente protestante. Los puritanos acusaban a la Iglesia de Inglaterra de ser una iglesia corrupta, dispendiosa y jerárquica, mientras que ellos, en clave del calvinismo, abrazaban los principios de la sola escritura, carecían de todo tipo de rituales suntuosos, los propios de la High Church inglesa, y propugnaban el principio de autonomía que rompía con la lógica de las estructuras jerárquicas eclesiásticas que habían desarrollado primero el catolicismo y después el anglicanismo. Entonces, con el paso del tiempo se van convirtiendo en un grupo
que pues es perseguido y que tiene una existencia muy problemática en suelo inglés. Y en concreto hay una comunidad de puritanos que, que deciden migrar. Y su primer destino no es América, sino es los Países Bajos, Holanda. En 1609 la comunidad se muda a una población muy importante de Holanda que se llama la ciudad de Leiden, una ciudad bellísima, una ciudad universitaria extraordinaria. Esta semana salió un artículo en el New York Times que decía, si van a Holanda, no pierdan su tiempo en Ámsterdam, donde hay demasiada gente y todo es carísimo, váyanse a Leiden, van a poder gozar de las mismas glorias, ¿no? Los canales, las hermosas calles, los edificios, toda la belleza propia de Holanda, los molinos de viento, los van a poder encontrar en esta hermosa ciudad. Bueno, pues es ahí donde se mudan primero los peregrinos y van a pasar ahí no poco tiempo, van a vivir ahí durante 12 años. Y no obstante, llega un momento en donde pues ya su estancia en Leiden es como insostenible, nunca logran adaptarse, están pasándola mal en términos económicos y pues al final del día ellos son ingleses. Y a pesar de que en la Holanda de la época el protestantismo estaba cobrando cada vez más fuerza, estamos en el contexto de la guerra de los holandeses en contra de los españoles por su independencia, deciden que van a tener que buscar otra opción, una opción más amigable con su identidad cultural como ingleses. Y es así como deciden abrazar la aventura de cruzar el Atlántico e ir a establecer una nueva colonia en los Estados Unidos. Y eso liga a este grupo con el nombre de un barco que es muy importante en la historia. Te podría ser otro tema bonito para sesiones de escolares, ¿no? Los barcos que hicieron la historia. Y en este caso estamos hablando del Mayflower. Hoy en Massachusetts hay una copia del Mayflower, que es esta que estamos viendo aquí, y en el que viajaron en su momento 102 pasajeros y 30 tripulantes para en 1620 hacer el viaje transatlántico desde Inglaterra, desde Southampton, hasta, hasta América. Y de esos 102 pasajeros, había un grupo de 35 que venían con ánimo de fundar una colonia. Hay una serie de televisión breve, me parece que son 2 o 3 capítulos, que seguramente ya les he recomendado aquí, que se llama Saints and Strangers, que es precisamente esta historia, ¿no? Saints son aquellos peregrinos que precisamente venían huyendo de opción religiosa y que lo que querían era establecer una comunidad donde pudiesen practicar su religión, el calvinismo, de manera libre en América. Y los strangers son otros que sin estar movidos por este afán religioso ni estar en conflicto con la Iglesia de Inglaterra y por lo tanto con el rey de Inglaterra, sí querían probar fortuna en América y son juntos, estos dos grupos juntos, los que van a hacer que nazca la colonia de Plymouth. Bien, pasan 66 días en el mar, es un viaje complicado y finalmente el 11 de noviembre llegan a América y ven a lo lejos el continente. Y es muy interesante porque, y esto refleja mucho su mentalidad inglesa, se dan cuenta de que están llegando a un lugar distinto al que originalmente iban a llegar y con respecto al cual tenían una serie de obligaciones jurídicas con los organizadores de las colonias. Y entonces, siendo que van a adentrarse en una tierra desconocida que en principio no pertenecía a nadie, decían firmar un documento legal que se conoce como el Mayflower Compound, en donde establecen que van a crear una comunidad y ponen las reglas con las que van a regularse por considerarse ellos autónomos, al no deberle nada a nadie en este lugar, en Plymouth, Massachusetts. Entonces, el día 21 de noviembre
están frente al lugar ya específico que va a ser Plymouth, y ahí firman el Mayflower Compact, que es lo que se refleja en la imagen que tienen ahora, estableciendo las bases de su autogobierno. Y nombran como gobernador a este señor, William Bradford. Y pues establecen una primera comunidad. Hoy en ese lugar hay una réplica, es un museo donde uno puede ir a pasear y ver cómo era este primer asentamiento de los peregrinos que venían en el Mayflower, de los Saints and Strangers. Y pasan a continuación un invierno brutal y la mitad de ellos muere en ese invierno. Realmente el inicio de esta aventura se enfrenta con unas condiciones tremendas que solamente van a mejorar en el momento en el que la comunidad se encuentra con un indígena de nombre Squanto. Aquí hay un dibujo que lo representa, aparece ahora del lado izquierdo de sus pantallas, que es el que va a salvar a este grupo, porque va a ser Escuanto, que era un miembro de una de las comunidades indígenas de esta zona, los Wampang Oang, eh, em, que decía, el que les va a enseñar a sembrar, a pescar, el que les va a explicar cómo, pues aquí las cosas se tienen que hacer de una manera distinta a como ellos están acostumbrados, y es gracias a Escuanto que van a poder tener sus primeros cultivos exitosos de calabazas, de frijoles, de maíz. Y esto va a conducir a su primera cosecha en otoño de 1621. Y para este momento ya se había establecido una relación armónica y de cooperación mutua entre los peregrinos y los miembros de la tribu de Escuanto. Eh, y por lo tanto, para celebrar esa primera cosecha de otoño de 1621, no se conoce la fecha exacta en la que esto sucedió, pero queda sentado en los anales de la colonia, que se reúnen unos y otros, indígenas y colonos, para celebrar una cena de acción de gracias, para darle gracias a Dios por esa primera cosecha. 90 indígenas acuden al festejo y el festejo dura 3 días. Y según las crónicas, además de pues, todo lo que habían cosechado gracias a la ayuda de Squanto, incluidas las calabazas que hoy siguen siendo un símbolo muy distintivo del Thanksgiving, en esa ocasión cenaron pavo y pescado. Y bueno, pues ese es el origen del primer Thanksgiving, otoño de 1621. Pero no es en absoluto una celebración que después se va a seguir haciendo año con año y mucho menos en todas las colonias, sino que ahora hay que dar un brinco a otras épocas y a otras figuras para poder entender cómo esto, que era una tradición muy bonita que estaba ahí asentada en los orígenes de una de las 13 colonias, se termina convirtiendo en una gran festividad nacional. Y es una historia interesante porque involucra, entre otras cosas, a tres de los presidentes más queridos de la historia de este país. El Thanksgiving nace gracias a la intervención de George Washington, el primer presidente norteamericano, Abraham Lincoln, el presidente que salva al país del rompimiento en el contexto de la Guerra Civil Norteamericana entre 1861 y 1865, y Franklin Delano Roosevelt, que es aquel famoso presidente del siglo XX que no solamente va a sacar a Estados Unidos de la crisis de la Gran Depresión de 1929, sino que después va a encaminar a Estados Unidos a su triunfo en contra de las potencias del eje en 1945. Entonces, estos tres presidentes, Washington, Lincoln y Roosevelt, tienen mucho que ver con la historia del Thanksgiving y cómo esa primera cena de los colonos con los indígenas en esta región del este de Massachusetts se va a convertir en el gran festejo nacional que es al día de hoy. En el caso de Washington, él ya una vez consolidada la independencia de Estados Unidos, y siendo él el presidente de los Estados Unidos, emite un documento recomendando el establecimiento, en 1789 es el año que él asume la presidencia,
y recomendando la celebración en todos los estados de la Unión Americana. Este es el año en donde entra en vigor la Constitución de 1787. Estados Unidos deja de ser una confederación, se convierte en una federación. Los 13 estados lo son de un país nuevo que está experimentando con el presidencialismo. Y es en ese contexto de cosas nuevas en donde Washington lanza esta proclamación del Día de Acción de Gracias. Tenemos que pasar a otro presidente, a quien también le toca enfrentar situaciones extraordinarias, muy complicadas, que es Abraham Lincoln, para que veamos cómo el festejo va cobrando poco a poco la forma que sigue teniendo el día de hoy. Em, este texto que tienen ahora enfrente es precisamente la proclamación del Día de Acción de Gracias, de alabanza y de oración por parte del presidente Abraham Lincoln en el año de 1863, a la mitad de la Guerra Civil Norteamericana. Ya lo dijimos, la Guerra Civil comienza en el 61, termina en el 65. 11 estados de la Unión se retiran para crear su propio país. Lincoln dice, esto no puede ser, y los norteamericanos entran en la guerra más sangrienta de su historia, con más de 600.000 soldados muertos o heridos en combate. Y es muy, a mí me parece muy interesante que en el contexto de semejante división, de semejante conflicto, de tamaño enfrentamiento entre hermanos, el presidente retoma aquella proclamación de Washington y decide convertirla, ahora sí, en un festejo oficial. Entonces, si les parece, también quisiera que lo leyéramos, porque insisto, imagínense, no están en medio de la guerra. Y en este momento a la Unión todavía no está claro que ellos van a ganar. Ya estamos avanzados en el conflicto y las cosas han mejorado para ellos, pero todavía le resta mucho tiempo al conflicto. Entonces, veamos qué fue lo que dijo el presidente Lincoln el 3 de octubre de 1863. El año que se acerca a su fin ha estado lleno de bendiciones, de campos fructíferos y cielos saludables, ¿no? Emula el texto de Washington. A estas dádivas que se disfrutan con tanta constancia que tenemos que olvidar la fuente, tendemos a olvidar la fuente de la que provienen, se han añadido otras de una naturaleza tan extraordinaria que no pueden dejar de penetrar y al hablar incluso el corazón que habitualmente es insensible a la providencia siempre vigilante del Dios Todopoderoso. Entonces está tomando el texto de Washington y está construyendo sobre el mismo en medio de una guerra civil de magnitud y severidad sin igual, que a veces ha parecido a los estados extranjeros invitar y provocar su agresión, se ha mantenido la paz con todas las naciones, ¿no? O sea, estamos en guerra, pero al menos, o a manera de gran bendición, uno, no estamos en guerra con otros países que aprovechen nuestra división y debilidad para atacarnos. Dos, se ha preservado el orden y obedecido las leyes, y la armonía ha prevalecido en todas partes, excepto en el teatro del conflicto militar, mientras que ese teatro se ha visto notablemente reducido por los ejércitos y armadas en avance de la Unión. Los desvíos necesarios de riqueza y fuerza de los campos de la industria pacífica hacia la defensa nacional no han detenido el arado, el telar ni los barcos. El hacha ha ampliado los límites de nuestros asentamientos y las minas, tanto de hierro y carbón como los metales preciosos, han producido aún más abundantemente que antes. Entonces, grandes bendiciones en lo económico, a pesar de el conflicto. La población ha aumentado constantemente a pesar de la pérdida causada en los campamentos, los sitios y los campos de batalla. Y el país, regocijándose en la conciencia de su fuerza y vigor aumentados, puede esperar la continuación de los años con un gran incremento de libertad. Y un guiño, ¿no? Hacia, pues ya la resolución del conflicto entre el norte y el sur y eventualmente la liberación de los esclavos. Ningún consejo humano ha ideado ni ninguna mano mortal ha realizado estas grandes cosas. Son dones misericordiosos del Dios Altísimo, quien, al tratar con nosotros con ira por nuestros pecados, no ha dejado de recordar la misericordia. Y termina diciendo, y les recomiendo que, al ofrecer las justas alabanzas
que le corresponden por tales entregas y bendiciones singulares, también con humilde penitencia por nuestra perversidad y desobediencia nacional, encomienden a su cuidado a todos los que se han convertido en viudas, huérfanos, dolientes o sufrientes en la lamentable contienda civil en la que nos vemos inevitablemente involucrados. E imploren fervientemente la intervención de la mano todopoderosa para sanar las heridas de la nación y restaurarla tan pronto como sea compatible con los propósitos divinos para el pleno disfrute de la paz, la armonía, la tranquilidad y la unión. En testimonio de lo cual, he puesto mi mano y he hecho que se estampe el sello de los Estados Unidos. Bien, entonces viene este siguiente paso, ¿no? De declaración de la celebración del Día de Acción de Gracias por parte de todos los norteamericanos el último jueves del mes de noviembre. Y eso nos lleva al tercero de los presidentes que están involucrados en este proceso. Ya lo mencionamos, Franklin Delano Roosevelt. Aquí lo vemos en una de las porciones del monumento este grandísimo y súper interesante que hay en su honor en la ciudad de Washington. Aquí lo vemos con su perrito Fala, ¿no? Perrita Fala, famosísima. Y es un monumento muy interesante porque él está ya en silla de ruedas. De hecho, si uno se sube en la base de la escultura y se asoma, se alcanzan a ver las rueditas de la silla de ruedas, pero la escultura en su conjunto decidió ocultarlas con la capa que porta, y eso después provocó mucha molestia entre la comunidad de personas inválidas que utilizan cotidianamente, minusválidas, que utilizan cotidianamente sillas de ruedas, diciendo, ¿por qué la vergüenza, no? Y entonces hay otra escultura más reciente que está a la entrada del monumento de Franklin, claramente sentado en su silla de ruedas. Una silla de ruedas que él se hizo, porque no le gustaban las sillas de ruedas de aquel entonces, le parecían demasiado grandes, demasiado vistosas, y entonces él adapta una silla de cocina y la convierte en su propia silla de ruedas, que está también en el pabellón de bienvenida de los visitantes a este monumento. Es un lugar de verdad muy interesante, porque está construido en torno a los cuatro periodos presidenciales, son cuatro secciones, una para cada periodo presidencial de Roosevelt, con todo lo que le tocó vivir, ¿no? Bueno, la historia de Roosevelt es más simpática, porque resulta que en 1939 declara que a partir de ese momento el festejo del Thanksgiving ya no se va a hacer el cuarto jueves del mes de noviembre, sino el tercer jueves del mes de noviembre. Lo adelanta una semana. Y lo adelanta con fines eminentemente comerciales. Extender una semana más todo el periodo de compras previo a la celebración de la Navidad. Que comiencen los festejos, el ánimo celebrativo, que las tiendas se abarroten de todo lo que la gente va a estar comprando en las siguientes semanas con miras al 25 de diciembre. Y eso causa muchísima confusión a nivel nacional y muchísimo malestar. Y se vuelve un tema nacional. Y eso a su vez lleva a que 2 años después, el 6 de octubre de 1941, el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de los Estados Unidos se pongan de acuerdo y emitan esta resolución conjunta que Roosevelt va a firmar el 26 de diciembre de ese mismo año, de 1941, ya en guerra, ¿no? La guerra comienza el 7 de diciembre, es el ataque de Pearl Harbor, el 8 de diciembre es la declaración de la guerra en contra de Alemania y de ahí se sigue la declaración de guerra en contra de sus aliados. Y bueno, pues es en el contexto, decía, de este momento tan dramático de la historia de Estados Unidos, que Franklin Delano Roosevelt firma esta declaración conjunta del Congreso y pues a partir de este momento ya es inamovible que es el cuarto jueves del mes de noviembre que se va a celebrar el, la fiesta de Thanksgiving. Ahora, es muy importante, mm, además, sumarle el hecho de que también hay una mujer involucrada en este proceso. Aparece en el encabezado de este artículo de periódico donde se dice que se le debe esta fiesta nacional a Abraham Lincoln y a Sarah Joseph Hale, la mujer que aparece aquí a la derecha,
que fue una escritora, editora de un periódico, de una revista en los Estados Unidos en el siglo XIX, el Goodies Ladies Book, que era una revista que llegaba a miles y miles y miles de hogares, una revista femenina que estaba empeñada en conseguir que aquello que Washington había sugerido se convirtiese en una fiesta oficial para todos los norteamericanos. Y ella fue la que se hizo el propósito de escribirle a los presidentes de Estados Unidos para convencerlos de que se estableciese esa fiesta nacional. Le escribió a Zachary Taylor, le escribió a Millard Fillmore, le escribió a Franklin Pierce y le escribió también a Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln fue el que, gracias a la insistencia de esta mujer y a pues, su buen tino, ¿no? De en este momento tan difícil que era la guerra civil, decir, bueno, establezcamos este Día de Acción de Gracias como gran fiesta nacional y veamos, ¿no? El lado bueno de lo que estamos viviendo para desde ahí sacar la fuerza que nos llevará a superar las dificultades. Y por eso, decía, hoy se sigue celebrando en Estados Unidos este festejo, que es un verdadero fenómeno. Yo les decía que cuando yo vivía en México no entendía el fenómeno y hoy sí lo entiendo. O sea, realmente el país se conmociona esta semana. La gente deja de trabajar, los niños dejan de ir a la escuela, la gente viaja por millones para poder estar con su familia y celebrar el Día de Acción de Gracias. Por millones. Eh, hay además gestos muy bonitos, ¿no? Y pongo un ejemplo de algo que se celebra aquí en San Antonio, la Raúl Jiménez Thanksgiving Dinner. Resulta que en 1979 un restaurantero niño, conmovido porque había mucha gente pobre que no podía pagar su cena de Thanksgiving, empezó a organizar una cena pública, gratuita, para personas necesitadas, que se sigue celebrando al día de hoy en el Gran Centro de Convenciones de San Antonio, en el Henry B. González, y que este año va a recibir a 25,000 personas, imagínense eso. Y este pues, solo es un ejemplo entre tantos, o sea, realmente es un festejo de talla mayúscula. Se espera que este año, el 2025, se rompan todos los récords de personas que van a moverse de un lugar a otro para poder estar con su familia y celebrar el Día de Acción de Gracias. Son los números esperados para este año: 73,3 millones de personas viajando en coche, 6,1 millones de personas viajando en avión, 2,5 viajando por otros medios, es decir, pues más de 80 millones de personas. Uno de cada cuatro norteamericanos se van a estar moviendo a otro lado para poder estar en la cena de Acción de Gracias. Y les decía, ¿no? Todo se conmociona. El jueves en la mañana todavía hay algunos lugares abiertos, supermercados, restaurantes, pero ya el jueves por la tarde todo está cerrado. El viernes no abre absolutamente nada. O sea, realmente es el día de el festejo de las familias norteamericanas, mucho más que en Navidad, mucho más que en Pascua. La gente no necesariamente viaja para estar con su familia en esas otras dos grandes fiestas. Y además, pues la Navidad y la Pascua son celebradas solamente por los cristianos. Y en un país tan diverso, pues resulta que hay un montón de otras religiones que sí celebran el Thanksgiving, religiones y no religiosos, ¿no? Entonces es una fiesta que tiene realmente un alcance y un impacto sobresaliente. Y en tiempos de tanta división en Estados Unidos, pues es maravilloso e interesantísimo ver que esto suceda. Es realmente un día muy especial que une a las familias, que pasa por encima de las divisiones entre posturas partidistas, en religiones, en nacionalidades, ¿no? La gente de todas las nacionalidades lo celebran, y eso hace que sea realmente algo muy especial. Bueno, de tal manera que si alguna ocasión alguien nos invita a un festejo de Thanksgiving, pues es que, o sea, realmente les están abriendo su hogar en uno de los momentos más íntimos y especiales de la vida familiar. Es muy bonito vivir este tipo de experiencias. Nosotros hemos tenido la gracia de pasar ya varios Thanksgivings aquí con amigos
y estamos profundamente agradecidos por la oportunidad de poder estar con ellos. Y les digo, se respira un ánimo muy particular en ese día. Entonces, pues no me resta sino decir que espero que hayan disfrutado esta historia, que sean eh, pues ya conocedores al menos de lo básico, ¿no? De la historia del Thanksgiving. Desearles un feliz día de Acción de Gracias a quienes lo festejan y contarles una historia más. Este caballero que ahora aparece en sus pantallas fue mi profesor y mi mentor durante muchísimos años, John Evans, un profesor de literatura de la Universidad Estatal de Arizona, que se convirtió en uno de mis mejores amigos y una de las personas que más han influido en mi vida. Y yo en su momento no entendía cómo el día de Thanksgiving, como a las 4 o 5 de la tarde, antes, justo antes de la cena, Dr. Evans se sentaba frente a su computadora y nos mandaba un mensaje a sus exalumnos deseándonos un feliz día de Acción de Gracias. Recuerdo correos suyos donde nos decía, pues yo no sé si ustedes celebran esto o no, pero hoy es un día muy importante para nosotros y no quiero dejar de hacerme presente en sus vidas, dándole gracias a Dios por ustedes, en fin, unos mensajes muy, muy bonitos. Y les digo, yo en su momento no captaba, ¿no? La profundidad de aquello. Hoy que he vivido la fiesta, pues aprecio muchísimo más esos correos de Dr. Evans. Eh, y es con ese mismo espíritu con el que él lo hacía. Yo ahorita me estoy dirigiendo a mis alumnos, que, que les deseo, ya me emocioné, que les deseo una muy feliz celebración de Acción de Gracias, que todos tengamos los ojos claros y el corazón despierto para darnos cuenta de las muchas cosas por las que hay que dar gracias. Bueno, pues nada, muchas felicidades y que lo disfruten. Hasta luego.